exponer el tema mantenimiento proactivo y análisis de aceites usados. Este especialista viene de la empresa Nexo Lubricantes, que es macro distribuidora de Shell. Tenemos al especialista técnico, también tenemos a la ingeniera Gina Montero. Nuestro especialista el día de hoy es el ingeniero Waldir Pérez. Él es asesor técnico de la empresa Nexo Lubricantes Shell, como ya lo mencioné. Él tiene 16 años de experiencia en lubricantes. Él ha sido capacitado en temas de lubricación y confiabilidad en diferentes países como Argentina, México, Panamá y Colombia. Bien, la dinámica del tema es aproximadamente 1 hora de exposición y a partir de ese momento vamos a entrar con mayor fuerza a la intervención de preguntas. Sin embargo, también he solicitado al ingeniero Waldir que haga preguntas durante su presentación para que podamos contar con la participación de ustedes. Igualmente, estamos conectados a través de nuestro sistema de videoconferencias con diversas sedes a nivel nacional, a quienes también les doy la más cordial bienvenida e igualmente los invito a que puedan formular sus preguntas al final de la presentación. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Waldir Pérez para que dé inicio a su presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a nombre de Nexo Lubricantes, representante de Shell, la invitación que nos han hecho llegar. Nosotros, como compañía, representantes de Shell acá en el Perú, trabajamos desde el lado técnico y el lado comercial con diversas compañías de nuestro país, especialmente con muchas empresas del sector minero, ¿no? Como tal, no sé ustedes si habrán escuchado hablar de este tema o conocen algo de lo que es el análisis de aceite usado como una herramienta del mantenimiento proactivo. ¿Alguna vez de todos ustedes han escuchado hablar del análisis de aceite usado? ¿Sí? ¿Es conocido para ustedes? Para la mayoría, ¿conocido o desconocido? ¿Qué dicen? Desconocido, ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar diciendo que el análisis de aceite usado en realidad no es algo nuevo. Acá en nuestro país tiene cerca de 25 años siendo utilizado como una herramienta del mantenimiento proactivo y a nivel mundial es una herramienta de tribología, ¿no? Del análisis tribológico que tiene ya cerca de 60 años, ¿no? Esto del análisis de aceite usado en realidad es algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes ejércitos, los departamentos de ingeniería de los ejércitos de los diferentes países que participaron en la Segunda Guerra Mundial empezaron a hacer estudios de por qué razón algunos de sus equipos, de su maquinaria bélica en el proceso de guerra habían tenido o nunca llegaron a su lugar, habían tenido fallas, por lo tanto esas máquinas nunca llegaron a su destino y a través de un estudio de diversos parámetros, de diversas a través de hacer diversos diagnósticos de sus equipos, llegaron a determinar que el análisis de aceite usado era una herramienta poderosa para poder entender lo que podría estar pasando dentro de la máquina antes de que la máquina tenga una falla, ¿no? Entonces es ahí donde nace el análisis del aceite usado, que posteriormente es adoptado por diversas compañías tan grandes, fabricantes de maquinaria como Caterpillar, Komatsu, muchas empresas internacionales que posteriormente a través de los años inclusive han ido dando certificaciones en lubricación. Ustedes saben, desde más o menos inicios del 2007 existe una compañía que se llama o una entidad a nivel mundial que se llama ISML. Esa entidad es una entidad americana que se encarga de certificar profesionales en lubricación. Es decir, el personal que trabaja en el área de lubricación ahora puede llegar a obtener una certificación internacional. Y esto se hace o se logra a través de los cursos que hay que llevar acerca del uso del análisis de aceite usado como una herramienta del mantenimiento proactivo. Para entender lo que es el análisis de aceite usado, tenemos que referirnos a un concepto básico en la lubricación. Este concepto básico, ustedes lo habrán escuchado muchas veces. Cuando ustedes se van a un hospital, a una clínica, siempre van a ver esa frase que dice: prevenir es mejor que curar.
Y prevenir es mejor que curar aplica exactamente a la salud de las máquinas como a la salud de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces detectamos enfermedades avanzadas en nuestros familiares o en nuestros amigos porque justamente no aplicamos esta famosa frase de prevenir es mejor que curar. Y entonces, para las máquinas podríamos decir de que cuidar de una buena salud y contar con un mantenimiento periódico protege contra paradas imprevistas. Es decir, si nosotros cumplimos las recomendaciones del fabricante para los mantenimientos, ¿no?, esa máquina no debería fallar y debería, digamos, trabajar con las filosofías del mantenimiento predictivo y a través del análisis de aceite usado desde el proactivo, es decir, detectando causas de falla, ¿no? Porque el análisis de aceite usado actúa a ese nivel, detecta causas de falla. Y ya lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con detectar causas de falla. El análisis de aceite usado también está enfocado a mejorar las buenas prácticas en la lubricación. Es decir, no solamente cumplir con los periodos de cambios del filtro del aceite, sino también con las buenas prácticas en la lubricación. Llámese, no solamente, como les decía, los cambios de aceite, de filtro de aire, de aceite, de combustible, sino también con revisar periódicamente los niveles del aceite de transmisión, de motor, del aceite hidráulico, ver la apariencia, ¿no?, de tal manera de que podamos detectar alguna anomalía en el proceso de lubricación. Las buenas prácticas en la lubricación también también está orientada al almacenamiento del lubricante, es decir, cómo nosotros almacenamos el lubricante y cómo lo manipulamos. Es decir, almacenar el lubricante en almacenes adecuados, bajo techo, ¿no?, lugares cerrados, pero ventilados, y a la vez una serie de herramientas o utensilios que nosotros debemos usar para hacer los rellenos de aceite o el cambio del aceite, ¿no? O sea, las buenas prácticas en la lubricación involucra desde cumplir periodos de mantenimiento, cambios de filtros, cambios de aceite, hasta las herramientas que nosotros utilizamos, ¿no?, para poder hacer los cambios de aceite y finalmente o inicialmente el almacenamiento del lubricante. Aquí tenemos algunas razones por las cuales fallan los equipos. Fíjense, los equipos no fallan solos. Los equipos, las máquinas, fallan porque hay razones que hacen que la máquina deje de operar, que la máquina deje de trabajar. Y una de las principales razones por las cuales los equipos fallan es la contaminación. ¿Ustedes conocen alguna máquina que cuando entre en funcionamiento no contamine? ¿Existirá esa máquina? ¿Existirá alguna máquina industrial o automotriz que cuando entre en operación no contamine? No existe esa máquina. No existe ninguna máquina automotriz o industrial que no contamine el medio ambiente. La contaminación se da. Y esta contaminación es trasladada al aceite, al lubricante, ¿no? Entonces, tenemos que el lubricante, como función principal, su función principal del lubricante es la de proteger y la de lubricar. O sea, como función de protección, el lubricante tiene que cumplir la función de absorber los contaminantes que se van a producir como producto de la combustión, como producto del uso de la máquina. Esos contaminantes van a pasar al lubricante y el lubricante tendrá que controlar esa cantidad de contaminantes. ¿Cuáles son esos contaminantes? Tenemos contaminantes sólidos como el polvo, por ejemplo, la humedad, ¿no?, la humedad del medio ambiente, la condensación del agua que se produce luego de la combustión del combustible e inclusive contaminación con combustible, ¿no? En un motor podría considerarse que puede haber una contaminación normal de casi hasta un 2% en volumen, ¿no? O sea, la contaminación con combustible en el lubricante de motor es algo que va a suceder de todas maneras. Y el lubricante tiene que tener la suficiente cantidad de aditivos para proteger de esta contaminación. Pero ¿qué pasa cuando el lubricante se contamina?
Lo primero que causa la contaminación en el lubricante es el deterioro de sus propiedades físico-químicas, ¿no? Entonces, cuando una máquina entra en operación, genera contaminantes. Estos contaminantes degradan o desgastan las propiedades del lubricante, las propiedades físico-químicas del lubricante, y una vez que estas propiedades físico-químicas del lubricante se han deteriorado, la máquina queda desprotegida. Es decir, cuando la contaminación es muy elevada y el lubricante no puede controlar esa contaminación, el efecto pasa del lubricante al efecto en la maquinaria. Es decir, estos contaminantes empiezan a generar efectos de desgaste en la maquinaria, ¿no? Y si los contaminantes siguen siendo muy elevados, los desgastes de la maquinaria pasan a ser desgastes elevados. Es importante entender también que cuando los contaminantes están siendo controlados por el lubricante, significa que la contaminación que se está produciendo en la máquina es una contaminación normal. Por ende, una contaminación normal en el lubricante me dará como resultados desgastes normales en la maquinaria. Desgastes normales en la maquinaria. Entonces, resumiendo, la contaminación elevada en el lubricante deteriora las propiedades físico-químicas del lubricante y por consiguiente genera desgastes elevados en la máquina. Cuando nosotros hablamos de desgastes en la maquinaria, estamos hablando de la filosofía del mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque ya se está produciendo un daño, un efecto en la máquina. Pero cuando nosotros hablamos de controlar la contaminación, estamos hablando de la filosofía del mantenimiento proactivo. ¿Por qué razón? Porque estamos actuando o estamos midiendo antes de que eso produzca un efecto en la maquinaria, ¿no? Entonces, el análisis de aceite usado, como les decía, encaja perfectamente en la filosofía del mantenimiento proactivo y predictivo. Proactivo porque detecta los contaminantes que van a posteriormente ser causas de falla en los equipos, ¿no? Entonces actúa en el proactivo y en el predictivo. ¿Qué herramientas disponibles tenemos para controlar la contaminación, para poder predecir fallas futuras en las máquinas? Tenemos diversas técnicas: análisis vibracional, ultrasonido, termografía infrarroja, el análisis de aceite usado y la videoscopía, ¿no? Todas estas técnicas son técnicas conocidas, son técnicas que las emplean muchas compañías, son diferentes, forman parte de sus programas de mantenimiento, ¿no? Y si es que hoy en día solo vamos a tocar lo que es el análisis de aceite usado, pero como verán, existen muchas otras técnicas que nos pueden ayudar a predecir fallas y a poder evitar que un equipo deje de operar de manera catastrófica o de un momento a otro. El análisis de aceite usado como una fuente de información confiable. ¿Qué cosa es en sí el análisis de aceite usado? Hablar de hacer un análisis de aceite usado es algo similar a hablar como hacer un análisis de sangre. Se dice que la sangre de las máquinas es el lubricante. Y entonces tenemos que, de manera muy similar a como cuando nosotros nos sentimos mal y vamos a un médico, el médico, antes de darnos un diagnóstico y un tratamiento, lo primero que nos pide es hacernos análisis. Dentro de esos análisis se hace un análisis de sangre. Con el análisis de sangre, el médico puede tener una mejor idea de cómo está nuestra condición de salud y nos puede dar un tratamiento efectivo para poder encontrar, digamos, la cura al mal, a la enfermedad que nosotros tenemos. De esa misma manera, el análisis de aceite usado actúa de manera similar. El hacer un análisis de aceite usado nos permite diagnosticar la condición de la máquina, nos permite diagnosticar el estado del lubricante, nos permite conocer los contaminantes. Y a través de estos tres tipos de información se puede hacer un diagnóstico y se puede dar un tratamiento a la máquina para poder anticipar un mantenimiento o para poder prolongarlo en el caso de que sea necesario. ¿En qué consiste? El análisis de aceite usado consiste en una serie de pruebas de ensayos de laboratorio. Es decir, el análisis de aceite usado se lleva
a un laboratorio y en ese laboratorio se hace una cantidad de ensayos, como pueden ser viscosidad, reserva alcalina, etcétera. Lo vamos a ver acá en las siguientes láminas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un análisis de aceite usado? Las ventajas es que nos permite diagnosticar la condición del equipo o componente donde está el lubricante en operación. Es un sistema de monitoreo de condición que nos va a ayudar a mejorar costos, eficiencia y productividad. Nos va a permitir detectar causas de falla. También este servicio, esta herramienta, nos va a permitir mejorar rentabilidad. ¿Qué significa mejorar rentabilidad? Es decir, ahorrar tiempo y dinero en actividades de mantenimiento y planificación. Es decir, a través del análisis de aceite usado, yo ya puedo ir previendo qué repuestos voy a necesitar a futuro o en qué momento debería yo parar la máquina para poder tomar una acción preventiva y evitar que esa máquina deje de operar de un momento a otro. También reduce los capitales de trabajo en compra de repuestos. ¿Qué significa eso? De que yo ya no necesitaría tener tantos repuestos en stock, porque si yo cuido la salud de las máquinas y le hago seguimiento, entonces yo puedo prever a través del análisis de aceite usado qué repuestos yo debería tener en stock, en el almacén, para que sean utilizados en su debido momento. También es un sistema de alerta temprano, fíjense. El análisis de aceite usado es una técnica que nos permite diagnosticar una posible falla con 2 o 3 meses de anticipación. Es decir, es una técnica que nos permite, si le hacemos un seguimiento periódico y programado, nos va a permitir tomar acción antes de que ocurra un problema. También es una herramienta eficaz que da una información confiable y permite mejorar la confiabilidad de las máquinas, la confiabilidad de los equipos. Esto aplica exactamente para cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de vehículo, desde una motocicleta hasta estos camiones gigantes que trabajan en la minería de tajo abierto, ¿no? Es perfectamente aplicable para la maquinaria industrial y para todo tipo de maquinaria. Los ensayos que se hacen, en realidad, si el lubricante es de motor, se hace una batería de ensayos que puede ser el contenido de agua, la viscosidad a 100 grados centígrados. Esto como referencia porque todos los aceites de motor llevan como control de viscosidad a 100 grados centígrados. Contenido de combustible, porque se entiende que el aceite de motor se va a contaminar con combustible en el proceso de lubricación. También el nivel de contaminación del aceite para medir si los aditivos, detergentes y dispersantes están todavía en la cantidad necesaria para poder proteger. Contaminantes como el silicio y el sodio. ¿Alguien sabe por qué medimos el silicio y el sodio en el análisis de aceite usado? ¿Dónde está el silicio? ¿Alguien tiene una idea? El silicio es un contaminante que está presente en casi todos los lubricantes en uso. ¿Dónde está el silicio? ¿Alguien tiene una idea? El silicio está en el polvo. Ese polvo que nosotros vemos en el día a día, en nuestras casas o en las carreteras, en las pistas, en las calles, está compuesto por un compuesto químico que se llama sílico aluminatos. Es decir, el polvo está formado por átomos de silicio y aluminio. Entonces, cuando nosotros hacemos en el análisis de aceite usado, hacemos silicio, estamos midiendo el polvo ambiental. ¿Ya? El sodio es otro contaminante que va a estar presente en los refrigerantes, en el fluido refrigerante, porque el sodio cumple un papel importante en el refrigerante debido a que permite que el punto de congelamiento y el punto de ebullición del agua supere los 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando hay una contaminación con refrigerante, en el análisis de aceite usado se manifiesta a través de la medición del sodio o del potasio. Son 2 elementos que nos sirven para detectar contaminantes, o con polvo en el caso del silicio, o con sodio o potasio en el caso del fluido refrigerante.
También podemos medir la reserva alcalina del lubricante, es decir, cómo están estos aditivos protectores y neutralizadores de la formación de ácido sulfúrico que se va a dar en la combustión. Inclusive me permite detectar de manera referencial el nivel de aditivación del producto, del lubricante en uso. Para el caso del aceite no motor, no son exactamente las mismas pruebas, algunas son similares, pero básicamente en el aceite no motor se mide la viscosidad a 40 y a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Qué cosa es un aceite no motor? Es un lubricante hidráulico, un lubricante para corona, un lubricante para caja, un lubricante para compresores, ¿no? Etcétera. Luego tenemos los metales de desgaste que se hacen, fierro, aluminio, cobre, estaño. Básicamente son metales que se hacen debido a que las aleaciones de las componentes de los equipos pueden estar hechas en base a estos metales, por eso medimos estos metales. También medimos contaminantes, silicio otra vez como el polvo, sodio para el caso de los refrigerantes, la acidez del lubricante que viene a ser el grado de oxidación del lubricante y algunos aditivos como valores referenciales para ver si el lubricante todavía tiene una reserva de aditivos suficiente para proteger la máquina. Muchas veces, a través del análisis de aceite usado, si nosotros mandamos a hacer un análisis de una muestra de motor o de una transmisión o de un aceite hidráulico, va a haber una serie de ensayos, como lo hemos visto, como lo hemos mencionado, pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo o en todo caso desconocemos cómo interpretar los análisis de aceite usado. Y el análisis de aceite usado en realidad, como les mencionaba, está enfocado, como ustedes verán acá, a detectar, tenemos un problema, detectar causas de falla, fíjense, acá, en este nivel. El análisis de aceite usado para detectar causas de falla actúa en la filosofía del mantenimiento proactivo y su efectividad es de 10, en una escala de 1 al 10 es de 10. Una vez que la máquina empieza ya un proceso de falla, es decir, detecciones de inicios de falla, la efectividad del análisis de aceite usado se va reduciendo y pasa al predictivo. Cuando ya hay un problema dentro de la máquina, el análisis de aceite usado sigue siendo ubicado en la filosofía del mantenimiento predictivo y su efectividad se reduce a 3. Cuando hay destrucción de la superficie de la maquinaria, ¿qué significa eso? Cuando yo ya puedo ver partículas de desgaste, partículas visibles, ya lo que está pasando en la maquinaria es que se está destruyendo su superficie de la maquinaria. En ese momento podríamos decir que el equipo está entrando en falla. La efectividad del análisis de aceite usado se reduce más. Pero una vez que la máquina falló o entra en una autopsia, ya la máquina falló, la efectividad del análisis de aceite usado es prácticamente nula. ¿Qué quiere decir esta efectividad del análisis de aceite usado? Significa que los desgastes en la maquinaria se dan en diferentes etapas y en diferentes tamaños. El tamaño de partícula inicial para que el análisis de aceite usado tenga una efectividad de 10 es un tamaño de partícula de desgaste menor a 5 micras. Imagínense, menor a 5 micras. Cuando hablamos ya de destrucción de la superficie de la maquinaria, es decir, cuando vemos las partículas de desgaste, estamos hablando de partículas de tamaño mayor a 40 micras. Es decir, partículas que el ojo humano ya puede visualizar. El ojo humano puede ver partículas de tamaño mayor a 40 micras. Y todas las partículas por debajo de 40 micras simplemente no las vemos. Y entonces, en el análisis de aceite usado, nosotros medimos partículas de tamaño menor a 5 micras. O sea, imagínense, esas partículas no las vemos pero ni con lupa, ¿no? Entonces, por esa razón es que al hacer un análisis de aceite usado, podemos detectar causas de falla y podemos inclusive avisorar una falla con 2 o 3 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque en esa etapa los desgastes de la maquinaria son en un tamaño tan pequeño que todavía la máquina puede seguir trabajando sin tener un efecto todavía negativo en su desempeño. Esta frase que dice está arrancando la maleza desde la raíz significa que muchas veces en las áreas de mantenimiento tratamos
de resolver solo los problemas visibles y muy pocas veces vemos la causa raíz de los problemas. Esta gráfica lo que nos muestra es que nosotros siempre, si queremos encontrar la solución a los problemas, tenemos que ir más allá de los problemas visibles. Más allá de resolver los problemas visibles, debiera ser buscar la causa raíz de esos problemas visibles. Y eso se logra, por ejemplo, verificando si el sistema está limpio, si está seco, si está frío, si está alineado o balanceado y finalmente si está bien lubricado, ¿no? Entonces, fíjense de que el buscar la causa raíz del problema nos lleva finalmente a eliminar el problema, ¿no? Y el análisis de aceite usado cumple exactamente, encaja perfectamente con esta filosofía. Detecta causas de falla y por ende cumple con el objetivo del mantenimiento proactivo. Un aspecto clave en el análisis de aceite usado es el muestreo, ¿no? Fíjense, si nosotros no tomamos una muestra de manera correcta, todos los resultados de análisis que se pueda obtener de la muestra de aceite usado van a ser erróneos y por lo tanto las decisiones que se puedan tomar interpretando una muestra que no fue bien tomada, definitivamente irán a de repente dar una falsa alarma o en todo caso no poder avisar una alerta que podría estar significando una falla en progreso, ¿no? Entonces, el muestreo, el tomar una muestra de aceite usado es clave para el éxito de la interpretación de los resultados de análisis de aceite usado y las acciones que se puedan tomar posterior al análisis. Para poder hacer muestreos es importante tener un programa de monitoreo de análisis de aceite usado. No es que a mí se me ocurra de repente hoy día tomarle una muestra a un equipo y de acá a una semana tomarle a otro y el otro mes a otro y así sucesivamente. No, el análisis de aceite usado tiene que hacerse a través de un programa de muestreo de análisis de aceite usado, es decir, un programa periódico y programado. Periódico y programado que me permita hacer un seguimiento estadístico de la condición de la máquina, de las propiedades del lubricante, ¿no? De los contaminantes. Entonces, el establecer un programa de monitoreo de análisis de aceite usado implica tener frecuencias de muestreos adecuados para poder hacer el respectivo seguimiento. Y así de importante como la toma de muestras, también es el envío de muestras. Es decir, tomar la muestra y enviar la muestra al laboratorio lo más pronto posible. De tal manera de que el análisis de aceite usado cumpla con su función. Es decir, sea una herramienta de aviso temprano para poder tomar una decisión. Quisiera aprovechar para de pronto algún participante quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? O si no, nuestro expositor también puede hacer una pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber si se aplica el ppm en el mantenimiento proactivo, que significa partes por millón en lo que es el desgaste de las piezas. ¿Me podría explicar un poco más a qué se refiere eso? Sí, bueno, definitivamente más adelante vamos a tocar ese tema, pero igual voy a responder. Partes por millón, el ppm significa partes por millón. ¿Qué significa eso? Son unidades que permiten hallar concentraciones de los metales de desgaste o de los contaminantes como el silicio y el sodio. Esas concentraciones, que pueden ser porcentaje peso o porcentaje volumen, lo que va a hacer nos va a permitir construir una curva de tendencias para poder establecer límites condenatorios y poder detectar en qué momento nosotros podemos tomar una acción para evitar que la máquina falle. Esas partes por millón, si lo quisiéramos llevar en cristiano, ¿qué significan? Significa miligramos de un metal X en cada litro de lubricante. Imagínense que habláramos de 5 ppm de metal fierro o de hierro. 5 ppm significa 5 miligramos de hierro o de fierro en un litro de aceite. Eso es lo que significa ppm. ¿Ok? De todas maneras, vamos a ver más adelante interpretación de resultados y ahí vamos a ver la parte en detalle de los límites.
Buenas tardes, mi nombre es Julio y soy de mecánica automotriz. Quisiera saber en qué porcentaje reduce la lubricación los contaminantes, o sea, ¿qué tan importante es la lubricación? Los contaminantes. Claro, ¿en qué porcentaje reduce? Pues? Sí, bueno, miren, la vida útil del lubricante depende de los contaminantes. Esta pregunta, las dos preguntas que ustedes han hecho son preguntas justamente bastante interesantes porque son las preguntas que nos va a permitir poder construir lo que les decía a ustedes, los límites condenatorios. A través del análisis de aceite usado se van a construir límites condenatorios, por ejemplo, para la viscosidad, por ejemplo, para cada metal de desgaste. Y eso se hace de manera estadística. Aplicando los cálculos estadísticos, ustedes van a definir cuáles son los límites condenatorios para cada tipo de ensayo. Y a través de esa estadística se van a poder tomar acciones antes que la máquina empiece a sentir, digamos, el efecto de estos contaminantes, o tomar una acción para evitar que la máquina falle en cualquier momento, ¿no? Entonces, como les decía, los porcentajes, las concentraciones, lo vamos a ver en un ejemplo que tengo preparado para la parte final que viene ya un poco más adelante, pero estas preguntas justamente nos ayudan a poder definir que tenemos que en esa parte ponerle bastante énfasis para que quede claro cómo es que yo puedo construir estos límites condenatorios. Bueno, seguimos. Acá hay un ejemplo de cómo se debe llenar una etiqueta. En realidad no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo que sí es importante es que cuando ustedes toman una muestra, se les proporciona una etiqueta donde se piden datos mínimos. Es como que ustedes vayan al médico, se van al laboratorio y no colocan su nombre o no coloquen la edad que ustedes tienen, etcétera, ¿no? Se necesitan datos mínimos para que esa información sea llenada en la etiqueta de la muestra, y luego de los resultados de análisis, corroborado con los datos de la etiqueta de la muestra, se puede hacer un diagnóstico más certero. Bueno, acá hay un ejemplo de qué datos que son los que se necesitan. Como lo decía, no vamos a entrar en mayor detalle. Muestra correcta y muestra no correcta. ¿Qué significa tomar una muestra correcta y una no correcta? La recomendación es que para tomar una muestra correcta, una muestra representativa, es que el aceite esté caliente. Es decir, que la máquina prácticamente esté recién dejada de operar, ¿no? Lo ideal es tomar la muestra cuando la máquina está trabajando, pero por cuestiones de seguridad muchas veces no se puede hacer, por lo tanto se toma la muestra tan pronto se apaga la máquina, se toma la muestra para que la muestra sea representativa. Cuando no es una muestra representativa, cuando el equipo está frío, cuando la máquina dejó de funcionar varias horas, el aceite se asentó en el cárter y esa muestra, ese aceite pasa a ser una muestra no representativa, debido a que ya el aceite no está en una condición de operación de la máquina. Lo ideal es tomar la muestra en una condición de operación de la máquina para que esa muestra sea representativa. Por otro lado, una muestra correcta es aquella que se toma en un envase limpio y sellado, y para lo cual se ha tenido que usar una manguera, ¿no? Un tramo de manguera limpio para poder tomar la muestra. Ese tramo de manguera tiene que ser desechado y no puede ser utilizado para tomar una siguiente muestra, ¿no? El kit de muestreo consta de un frasco con su tapa, una etiqueta para llenar los datos de la muestra, un vampiro, es decir, una bomba muestradora, y un tramo de manguera para poder succionar la muestra. El tramo de manguera, como les decía, tanto el tramo de manguera como el frasco es único para cada muestra. Una vez que yo tomo la muestra, la manguera es desechada y se tiene que disponer de otro tramo de manguera limpio para poder tomar la siguiente muestra en la siguiente componente. Inclusive acá tenemos algunos pasos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, acá tenemos primera parte, limpiar la zona donde voy a hacer el muestreo. Segunda parte, armar el equipo muestrador, el vampiro como se le conoce, colocar la manguera,
recoger una cantidad de muestra que no es necesario el envase lleno, estamos hablando de 160 mililitros de muestra, y finalmente desechar la manguera que hemos utilizado para el muestreo, ¿no? Estos 4 pasos son los pasos recomendados para tomar una muestra correcta, ¿no? Y este es el equipito, esta es la bomba muestradora, ¿no? Es una bomba de vacío y este es el frasco que se embona en la rosca de la bomba para poder succionar la muestra. Este es el volumen requerido, no se requiere más volumen, suficiente para hacer todos los análisis. Acá algunas fotografías de envíos de errores. Bueno, esto ya forma parte del pasado. Hace muchos años algunos clientes enviaban sus muestras totalmente deterioradas, ¿no? De tal manera de que, por ejemplo, miren, enviar la muestra en envases de gaseosa, esas cosas, o envases de pintura, tubos de ensayo, realmente esas son muestras no aptas para el análisis, ¿no? Evidentemente, el envase adecuado es este que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, por ningún motivo ustedes deberían permitir enviar un envase en este estado o este tipo de envases, ¿no? Porque seguramente si yo me tomo una muestra de sangre no lo haría en una botella de gaseosa ni en un tubo, ¿no? Entonces, en realidad es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque muchas veces hay gente que por desconocimiento llegan a tomar una muestra y quieren que la muestra se analice para que puedan tener alguna información que probablemente no les va a servir de nada, ¿no? Interpretación de límites condenatorios en el análisis de aceite usado. Veamos, lo que ustedes ven ahí es un reporte de análisis de una muestra de aceite usado. ¿Qué nos muestra este reporte? Es un histórico de tendencias. Esta es una primera muestra, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. ¿Qué se está haciendo a través de este reporte de análisis? Haciendo un seguimiento histórico del análisis de una muestra, en este caso es una muestra de motor, de un motor Caterpillar, en donde se ha venido haciendo seguimiento de análisis de aceite usado y estos valores que ustedes ven acá corresponden a la viscosidad a 100 grados centígrados. Aquí ven que este reporte de análisis salió en rojo y esto debido a que, por ejemplo, la viscosidad estaba en un valor muy elevado. Esta viscosidad a 100 grados centígrados se mide en centistocks, es la unidad de viscosidad cinemática. Luego ustedes pueden ver otro ensayo como el TBN, que ustedes ven acá estos valores, TBN o reserva alcalina, también lo podemos ver que justamente en la muestra que aparece en rojo también aparece en un valor bajo. Y así podemos ir analizando cada ensayo que se hace a una muestra de aceite usado e inclusive en este caso si seguimos viendo los resultados de esta muestra que aparece en rojo podemos ver que en el caso del hierro que justamente aparece en partes por millón, tenemos que estaba en 14, 12, 14, 13, 16 y de pronto apareció en 60. Este valor 60 es un valor elevado, ¿no? Porque la tendencia estaba entre 14 y 16 y de pronto salió 60, o sea, cuadriplicó el valor de la concentración de hierro. Eso nos estaba dando una alerta, ¿no? Y así podemos ver todos los ensayos, ¿no? El ensayo de contenido de agua, aluminio, silicio, que todos estos son en partes por millón, cobre, estaño, cromo, ¿no? El contenido de hollín, inclusive el contenido de hollín en este caso también salió elevado, y la oxidación del aceite, ¿no? Entonces, en este caso, este es un reporte de análisis que evidencia que se estaba produciendo una mala combustión, una mala relación aire-combustible en este motor Caterpillar. Esa mala relación aire-combustible estaba generando una combustión deficiente. Esa combustión deficiente estaba generando una cantidad excesiva de hollín y esa cantidad excesiva de hollín, como es un sólido que se dispersa en el aceite, estaba generando desgaste excesivo de hierro, ¿no? ¿Y dónde está el hierro normalmente? Se encuentra en las camisas, ¿no? En las camisas, en los cilindros, en las válvulas. Entonces, esa cantidad de hierro evidentemente provenía de un desgaste debido a la presencia elevada de hollín por una mala relación aire-combustible.
¿Qué es lo que nos muestra, aparte del análisis de aceite usado? Una gráfica de tendencias. Fíjense, si le hacemos un seguimiento al análisis de tendencias, vemos que en la viscosidad a 100 grados centígrados, en este punto, la viscosidad se disparó y salió fuera de rango. Si vemos en la reserva alcalina o TBN, también en este punto hubo una reducción de la reserva alcalina. O sea, viscosidad elevada, reserva alcalina baja, desgaste elevado de fierro en este punto. Son una serie de resultados de análisis que me llevan a una conclusión, que es la conclusión que yo anticipé, ¿no? Que es presencia elevada de hollín, genera desgaste elevado de hierro, caída del TBN y viscosidad elevada debido a que el hollín, como es un sólido, lo que va a hacer es espesar el lubricante, subir su viscosidad. Y como se hace un seguimiento estadístico, a través de límites condenatorios, tenemos que la viscosidad aparece fuera de rango. El éxito del análisis de aceite usado depende del establecimiento correcto de los límites condenatorios. ¿Qué significa esto? Significa que para cada ensayo que se hace en el análisis de aceite usado, se tienen que establecer límites condenatorios. Dentro de esos límites condenatorios están los límites de precaución y los límites críticos. Los límites de precaución, como su nombre mismo lo indica, son los límites en los cuales yo ya debo empezar a tener una alerta de que en el siguiente muestreo el valor podría seguirse elevando o podría seguirse reduciendo, ¿no? Los límites condenatorios se pueden construir hacia arriba y hacia abajo. En el caso de los metales, los límites condenatorios solo son hacia arriba, porque se entiende de que en la máquina, conforme se va desgastando, al inicio empieza con 0 desgaste, pero posteriormente la máquina va subiendo su desgaste. Entonces los límites condenatorios para los metales solamente son hacia arriba. En cambio, para las viscosidades, para la reserva alcalina, sí son hacia arriba y son hacia abajo, sobre todo para las viscosidades, porque el lubricante puede incrementar su viscosidad o puede reducir su viscosidad. Entonces, para el lubricante, para la viscosidad, sí debería tener yo valores condenatorios hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuándo el lubricante incrementa su viscosidad? Cuando, por ejemplo, se contamina con presencia elevada de hollín. El hollín, ya lo hemos dicho en el ejemplo anterior, hace que el lubricante incremente su viscosidad. ¿Cuándo el lubricante puede también incrementar su viscosidad? Cuando se contamina con otro tipo de lubricante más viscoso. Entonces, eso hace que el lubricante incremente su viscosidad. ¿Cuándo el lubricante reduce su viscosidad? En el motor, ¿cuándo creen? ¿En qué casos el lubricante puede reducir su viscosidad? Puede disminuir su viscosidad por presencia de combustible. Correcto, correcto, esa es la respuesta. Pero hay otra razón más. ¿Quién me dice cuál es la otra razón por la cual un lubricante puede reducir su viscosidad? Y yo diría que hay dos más todavía. ¿Por recalentamiento del motor? El recalentamiento del motor lo que hace es oxidar el lubricante, y la oxidación del lubricante lo que genera es un incremento de viscosidad. Pareciera que al calentarlo más el lubricante se adelgaza. En realidad, cuando yo lo caliento, en ese momento se adelgaza, pero una vez que el aceite se enfría, el aceite se vuelve más viscoso por oxidación. Pero no es que incremente su viscosidad, o sea, no es que pierda viscosidad por calentamiento. O sea, una vez que se calentó, el aceite se adelgaza en ese momento, pero cuando le quito el calor y se enfría, el aceite se vuelve más viscoso, pero se vuelve más viscoso por oxidación. ¿Alguna otra razón por qué el aceite pierde su viscosidad? Por contaminantes. Claro, los contaminantes en general, como por ejemplo el combustible, va a reducir la viscosidad. Otro contaminante, entre comillas, puede ser un aceite de una viscosidad más delgada. Puede hacer que baje la viscosidad. Pero hay otra razón más. Otra razón, ¿sí? ¿Alguien? Por haber llegado a su límite de recorrido. El límite de recorrido en realidad significa que el aceite ha tenido un sobreuso. En otras palabras, se ha oxidado. Y eso lo que genera es oxidación, o sea, incremento de viscosidad.
En realidad, otra razón por la cual el aceite puede perder viscosidad dentro de la máquina, se da en los sistemas hidráulicos y se da en los motores y en algunas transmisiones, es debido a los esfuerzos cortantes que se puede transmitir a la película de lubricante. La película de lubricante tiene un aditivo que se llama un aditivo de resistencia de película, que es un polímero. Cuando ese aditivo es cizallado o cortado por los esfuerzos cortantes que se pueden producir en operación, ese aditivo se rompe y hace que el lubricante pierda viscosidad. Entonces, esa es otra de las causas comunes por las cuales un lubricante puede perder viscosidad. Y de hecho hay casos reales, ¿no? Normalmente los motores que vienen y que generan más potencia y trabajan a más revoluciones, esos motores cizallan al aditivo de resistencia de película y hacen que el lubricante pierda viscosidad. Otro ejemplo muy común es en las motocicletas. Las motocicletas trabajan en un régimen de lubricación de por lo menos de 8.000 a 12.000 revoluciones por minuto. O sea, imagínense, un auto, una camioneta, trabaja entre 3.000 a 4.000 revoluciones por minuto. Los vehículos pesados, 1.800 a 2.000 revoluciones por minuto. Pero la motocicleta trabaja entre 8.000 y 12.000 revoluciones por minuto. Esa mayor cantidad de revoluciones genera mayores esfuerzos cortantes debido a que las motocicletas, sobre todo las mototaxis, siempre están en sobrecarga. Y esos esfuerzos cortantes en el aceite de motocicleta hace que el lubricante se adelgace más rápido. Si ustedes tienen una moto o una mototaxi, o si conocen tienen un amigo que trabaja con una mototaxi, el comentario común de estos señores es que cuando ellos van a cambiar el aceite sale como agua. En otras palabras, el aceite se adelgaza, pierde viscosidad. Pero eso debido a los esfuerzos cortantes que se dan en la película del aceite, ¿no? Entonces, esa es otra razón común por la cual el aceite pierde viscosidad. Causa común, contaminación con combustible, la primera causa común. La segunda, esfuerzos cortantes transmitidos al aceite que hacen que el aditivo de resistencia de película se corte y el aceite pierda viscosidad. ¿Ok? Bueno, como verán, ¿tienen una pregunta? Disculpe, ¿a qué se refiere con película del aceite? La película del aceite, me refiero a que cuando el aceite está bien la pregunta, porque si hablamos de películas, ustedes saben que hay hasta 3 tipos de películas de lubricante, ¿no? Lubricación límite, ¿no? Película límite, hidrodinámica y el elastohidrodinámica. Entonces no es en realidad, cada una tiene su explicación, pero en realidad estamos hablando de la película de lubricante hidrodinámica, que es una película en donde la máquina trabaja en mayor tiempo, ¿no? La máquina trabaja casi el 90 o más por ciento de su trabajo en lubricación hidrodinámica. Es decir, en esa película que permite reducir el espacio y el contacto metal con metal, y es ahí donde prácticamente se producen los esfuerzos cortantes, que hacen que el lubricante pierda viscosidad. Bueno, como les decía, las curvas, los límites condenatorios se tienen que hacer para cada tipo de ensayo. No se hace para uno solo, sino son para los diferentes ensayos que se hacen. Hierro, aluminio, silicio, cobre, estaño. También hago una curva de tendencias estadísticas para la viscosidad 40, para la viscosidad 100, para la reserva alcalina, para la contaminación con hollín, etc. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ustedes podrían construir los límites condenatorios. Por ejemplo, este ejemplo está basado para un aceite de motor que cambia el aceite cada 250 horas. Ojo, no hablamos de kilómetros, porque estamos hablando de un equipo que trabaja en campo, una maquinaria pesada, en donde el control del cambio del aceite no se da por kilómetros, sino se da por horas. Este es un motor de un cargador frontal que trabaja en superficie, por lo tanto el periodo de cambio del aceite es aproximadamente cada 250 horas. Y vemos que en este reporte de análisis, en este seguimiento del desgaste de hierro, vamos a ver que este valor de 30 es de una muestra, de una primera muestra enviada, 27, segunda muestra enviada, 25, tercera muestra, 94, cuarta y así sucesivamente. Vamos a poder notar de que esos valores de hierro
se le está haciendo un seguimiento de tendencias. Entonces, si nosotros queremos construir los límites condenatorios para el desgaste de hierro, vamos a tener que seleccionar de todos estos datos, todos aquellos datos que están en un valor similar o un valor cercano. ¿Por qué no seleccionamos el 94? Porque el 94 es un valor que está desfasado. Es un valor que no nos va a servir a nosotros para construir nuestro límite condenatorio, porque ese valor podría ser inclusive un error de lectura. Entonces yo no puedo tomar en cuenta este valor de 94. Puede ser un mal muestreo inclusive. Entonces, ¿qué hago? Selecciono todos aquellos datos que están cercanos y luego de seleccionar estos datos, le saco el promedio aritmético. Saco un promedio y finalmente le saco también la desviación estándar. La desviación estándar, como ustedes saben, es un cálculo que se puede hacer con la misma calculadora o a través de un Excel. Ustedes ponen la función de desviación estándar y les calcula automáticamente el valor, ¿no? Esto solamente lo único que tienen que hacer es colocar los números, o sea, colocar los datos, como en este caso, colocar estos datos, le aplican la fórmula de desviación estándar y les da el valor de la desviación estándar. Entonces, los límites los vamos a construir de la siguiente manera. Primero vamos a tener un límite de precaución o de atención que va a ser igual al valor promedio del hierro más la desviación estándar. Y esto es para cada 250 horas de uso del aceite. Finalmente vamos a tener que el valor límite de precaución o de atención para el hierro va a ser 39.7. Y el límite de acción, lo ponemos en rojo, el límite de acción, es decir, el límite crítico, va a estar dado por una fórmula que es el valor promedio más 2 veces la desviación estándar. Y esto me da 46. ¿Cómo calculo los promedios? Ahí tienen las fórmulas, ¿no? Suma de todos los términos dividido entre el número de términos, y la desviación estándar lo calculo a través de esta fórmula matemática, en donde solamente tengo que seleccionar los datos para calcular esta desviación estándar. De esa manera yo he construido, para el caso del hierro, que es un metal de desgaste, el límite de precaución y el límite crítico o el límite de acción. Si fuera esos datos de viscosidad, entonces yo tendría límites de precaución y de acción hacia arriba y límites de precaución y de acción hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que la viscosidad del lubricante puede subir o puede bajar. En cambio, ¿los desgastes metálicos bajarán? ¿Los desgastes metálicos bajan o suben? ¿Qué dicen? En el tiempo, todo el tiempo suben. Cambio el aceite, empieza en un valor y sigue subiendo. Los desgastes metálicos nunca bajan, siempre van a subir. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es que siempre, solamente en el caso de los metales, voy a tener límites condenatorios hacia arriba, no voy a tener hacia abajo porque no tiene ningún sentido. Aquí yo quisiera mostrarles, antes de mostrar el dato, quisiera mostrarles cómo es que se puede calcular estos límites. Acá terminamos, miren. En un Excel, cómo ustedes pueden contaminar, cómo pueden construir, ¿no? Miren, acá tienen muestra 1, muestra 2, muestra N muestras, el valor, siguiendo el ejemplo del hierro, 35, 37, etcétera. Calculamos el promedio, todo está metido en el Excel, o sea, se puede hacer un cálculo automático. La desviación estándar, el límite de precaución superior, el límite de precaución inferior. En este caso, si esto fuera, como les decía, si habláramos, de la viscosidad, por ejemplo, luego tenemos que, para el caso de los metales de desgaste, fíjense, en el tiempo, ustedes podrían llevar el valor del hierro acumulado, del cobre acumulado o del plomo acumulado. ¿Qué significa esto? Una máquina, a través de su vida útil, antes de que se haga una reparación de motor o un overhaul como se le conoce, puede llegar a acumular en el tiempo, haciendo un análisis de aceite usado, una cantidad de valores de metales. Pongo en este caso, tomando como ejemplo el hierro, ¿no? Entonces,
en resumen, ¿de qué me serviría esto? Me serviría de que si yo mañana más tarde compro otro equipo, otra máquina igual, del mismo modelo, misma marca, yo en el tiempo podría predecir cuándo hacer el overhaul de esa máquina por los acumulados de hierro, o por los acumulados de plomo, o por los acumulados de cobre, que son metales que forman parte de las aleaciones. En otras palabras, el análisis de aceite usado también me sirve para poder prolongar los mantenimientos tipo overhaul, ¿no? Esto es algo real, o sea, esto no es un cuento, no es una historia por contar, sino esto es algo real. Esta filosofía de trabajo la practican muchas compañías mineras, como Yanacocha, como Antamina, como Barrick, Tintaya, ¿no? Empresas muy grandes que tienen sus departamentos de confiabilidad, y estos señores ingenieros de confiabilidad son los que hacen estos seguimientos de fierro acumulado, plomo acumulado, etcétera, para poder predecir y tomar decisiones de cuándo o qué tiempo de vida útil más se le puede dar a una máquina. Mi nombre es Carlos y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo debo de hacer el análisis? Lo ideal es hacer el análisis de aceite usado antes de hacer el cambio del aceite en cada componente, ¿no? Esas son las condiciones ideales, antes de hacer el cambio. Bueno, yo lo que les podría preguntar con el tema relacionado al análisis de aceite, ¿cuáles son las fallas más comunes en los buses, por ejemplo? ¿En dónde fallan más las máquinas? ¿En qué componente? ¿Qué es lo que suele fallar más ahora? ¿Dónde tienen más problemas? Es cierto, en caja. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Sí. Miren, en las cajas, lo que pasa es lo siguiente, el aceite de motor, normalmente con el aceite de motor se tienen buenas prácticas en el mantenimiento, porque se le da mucha importancia al motor. Sin embargo, si la caja falla, la máquina deja de operar igual. Entonces, para el cambio del aceite de motor, normalmente tenemos buenas prácticas y lo cambiamos cada 10.000 kilómetros, cada 12.000, en algunos casos 15.000, o si lo llevamos en horas, cada 250 horas, 200, etc. En el caso de las cajas, normalmente los periodos están por encima de los 40.000 kilómetros. Algunos que otros 30.000, pero la mayoría lo cambia a los 40, 60.000 y hay 80.000. ¿Por qué las cajas suelen tener más problemas? Primero, por las condiciones de trabajo de nuestra realidad, nuestra geografía. Tiene mucho que ver también con el operador, pero también tiene que ver con las malas prácticas en la lubricación en las cajas, ¿no? Normalmente se le da un uso muy prolongado al lubricante y se suele usar mucho lubricante mineral, siendo la tendencia actual de los fabricantes es que ahora, en su gran mayoría, recomiendan usar aceites sintéticos para cajas. Eso permite que la caja sea más confiable, se reduzcan las fallas en las cajas y que también se mantengan periodos de cambio del aceite más adecuados, ¿no? Porque en realidad ahí el problema básicamente es la sobreexposición del aceite a los contaminantes por mucho tiempo. Bien, vamos a despedir al ingeniero Waldir por su brillante participación. Vamos a seguir contando con la participación de la empresa Nexo Lubricantes en los próximos meses, igualmente los esperamos. Muchas gracias.